Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy doctor en medicina y experto en genética médica y genómica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la mitocondria. Para comenzar, vamos a tocar la importancia biomédica de este organelo. Principalmente la respiración celular. Como sabemos, las mitocondrias son las encargadas de utilizar el oxígeno y los equivalentes de reducción de la glucosa para producir ATP, que es el principal o la principal molécula que nos proporciona energía para las actividades metabólicas del día a día. Hay que recordar que dentro de la mitocondria pueden haber diversas alteraciones de origen genético que nos pueden suscitar enfermedades, ya sea de aparición temprana o de aparición un poco más tardía. Estas enfermedades se caracterizan porque son de herencia mitocondrial. Las enfermedades de herencia mitocondrial tienen una característica que son de herencia materna. Hay estudios que nos dicen que existe una probabilidad de que haya una herencia paterna también en algunos casos, pero otros autores también aportan o piensan que no es más que la manifestación de las enfermedades mendelianas, ya que también porcentaje de las proteínas o los compuestos biológicos dentro de la mitocondria también provienen del DNA nuclear, es decir, el metabolismo dentro de la mitocondria no solo es mitocondrial de su propio origen, sino que también tiene colaboración y en mayor parte del DNA nuclear y de la acción de las proteínas que se producen por el DNA nuclear, o sea, no solamente mitocondrial. La respuesta va a ser está acoplada, ¿verdad?, a la generación del metabolismo intermediario de alta energía, como el ATP, por medio de la fosforilación oxidativa. Hay fármacos como el amorbital y venenos como el cianuro que nos inhiben la fosforilación oxidativa directamente a través de los complejos de transferencia de electrones. Por lo general, esas con consecuencias mortales. Recordemos que como el ATP es nuestro pilar de energía, al estar alterado cualquiera de los procesos metabólicos que nos dañen la producción de ATP, podemos tener daño significativo en aquellos órganos que tienen mayor cantidad de mitocondrias y alta demanda de energía, es decir, por ejemplo, el cerebro, el corazón, el páncreas, que su funcionalidad depende altamente de la producción de ATP en ellos mismos. Los estudios epidemiológicos muestran que las enfermedades de origen mitocondrial, a pesar de que son consideradas enfermedades raras, son también en un conjunto unas enfermedades con una prevalencia significativa, ¿verdad?, de 16 a 3 por cada 100.000 en población adulta, al estudiar pacientes con historia familiar y criterios clínicos definidos. Recordemos la ubicación de la mitocondria dentro de la célula. Es un organelo en forma de frijol, ¿verdad?, que está situado en el citoplasma. Se cree que hay una teoría endosimbiótica de la mitocondria que nos dice que ella era un microorganismo que ingresó a la célula y a partir de que ella ingresó en los periodos evolutivos consecutivos se ha vuelto necesaria para la célula humana o para la célula eucariota el hecho de que tengamos mitocondrias, ¿verdad?, y tanto en las mitocondrias el hecho de que esté dentro de las células humanas. Y ahí también el hecho de que hay muchas de las funciones dentro de la mitocondria que van más allá de la capacidad propia de la mitocondria, sino que también van de la mano con el desarrollo de proteínas o actividades metabólicas que vienen dadas por el núcleo, como les mencionaba anteriormente. Vamos a ver un poco la estructura mitocondrial. La mitocondria ya se la describió a grosso modo, ¿verdad? Una estructura como un frijol. Está compuesto por una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna forma crestas, estas que están acá, y estas crestas, dentro de ellas, la capacidad de producir ATP, ya que dentro de estas crestas vamos a encontrar todos los complejos de la cadena de transferencia de electrones y la ATP sintasa.
Acá tenemos una imagen un poco más didáctica en la cual se representa específicamente dónde están ubicadas estas estructuras en la mitocondria. Tenemos el espacio intermembranal, este está conformado entre la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna. ¿Por qué es importante el espacio intermembrana? Porque hay muchas moléculas que se pueden producir dentro del espacio intermembrana y que van a tener funciones específicas para el organismo. Uno de ellos son la adenilciclasa y la creatincinasa. Sobre la membrana mitocondrial externa, podemos decir que ella tiene la característica de que es más permeable que la membrana interna. Y esto es por el hecho de que en la membrana mitocondrial externa hay unas moléculas que se llaman porinas. Y estas porinas tienen la característica de que permiten el paso de moléculas grandes, por ejemplo el ATP, el NAD y la coenzimo A. Las porinas están compuestas por cadenas beta y estas cadenas beta permiten la formación de un canal y así el paso de estas moléculas desde el espacio citosólico hacia el espacio intermembranal. Ahora, dentro de la membrana mitocondrial interna podemos decir que una de las características es que hay una escasa cantidad de colesterol, pero cuenta con abundante cardiolipina. La cardiolipina es un fosfolípido, también se conoce como difosfatidilglicerol, que en su mayor proporción se encuentra en la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna no posee porinas, por lo que es un poco más selectiva en el proceso de transporte de compuestos. Entonces, ¿cuál es la función principal o cuál es el eje principal de la mitocondria? Pues la transferencia de electrones para la síntesis de ATP. Esta transferencia de electrones se basa básicamente en dos lanzaderas, una es la lanzadera glicerol fosfato y la otra malato aspartato. El objetivo de las lanzaderas es básicamente que los equivalentes de reducción pasen desde el citosol hacia la membrana mitocondrial interna y hacia la matriz mitocondrial para la producción de ATP a través de un flujo de electrones por la cadena de transferencia de electrones, ¿verdad? Y hacia la ATP sintasa para generar ATP. Entonces, esta es la que es un poco más sencilla, en donde tenemos el NADH que proviene de las reacciones silosólicas, por ejemplo, de la glucólisis, y en este punto la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica es la que nos ayuda convirtiendo la dihidroxiacetona fosfato que se encuentra en el citosol hacia glicerol 3-fosfato. El glicerol 3-fosfato ahora es más permeable hacia la membrana mitocondrial externa, puede pasar a través de las porinas. Ahora, este glicerol 3-fosfato que trae ya los electrones adentro en la membrana mitocondrial interna va a ser utilizado por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial y va a transferir esos electrones al FAD. El FAD luego se convierte en FADH2 que va a ser utilizado por el complejo 2 de la cadena de transferencia de electrones para ingresar esos electrones y poder sintetizar posteriormente ATP. Luego, la dihidroxiacetona fosfato que se ha formado por el proceso de oxidorreducción que realiza la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial sale nuevamente hacia el citosol para repetir este ciclo. Como les decía, este es el que es un poco más sencillo, pero tenemos la otra lanzadera que es un poquito más compleja. En esta vemos un poco más de reacciones, sin embargo el objetivo es el mismo, pasar los electrones del NADH citosólico al NADH de la matriz mitocondrial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues partimos de este punto en donde los electrones son transferidos al oxaloacetato que lo convierte en malato a través de la malato de deshidrogenasa citosólica. El malato ahora puede pasar por esta porina, es un transportador malato alfa-cetoglutarato bidireccional, y ahora el malato que se va a encontrar en el espacio intermembrana puede ser utilizado por el transportador mitocondrial de oxoglutarato, que es este. Entonces acá el malato puede ser transferido desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial, y de la matriz mitocondrial el alfa-cetoglutarato puede ser transportado hacia el espacio intermembrana. Ya más adelante veremos cómo es que esto nos es útil para las reacciones. Ahora el malato, por la malato deshidrogenasa mitocondrial,
sufre nuevamente esta reacción para convertirse nuevamente en oxaloacetato como estaba del lado citosólico. Ahora toma Na de más, lo convierte en NADH y esto ya contiene los electrones necesarios para la transferencia de electrones. Estos electrones NADH son utilizados por el complejo 1 de la cadena de transferencia de electrones para la síntesis de ATP. Ahora, el malato se convirtió ahora en oxaloacetato y el oxaloacetato debe sufrir una reacción por la glutamato transaminasa mitocondrial. Esta glutamato transaminasa convierte el oxaloacetato en aspartato a través de la conversión de glutamato hacia alfa-cetoglutarato, que luego es sacado hacia el espacio intermembrana como les habíamos descrito anteriormente. El aspartato ahora va a salir a través de este transportador mitocondrial de glutamato, en el cual se expulsa el aspartato hacia el espacio intermembrana y se pasa el glutamato del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Ahora el aspartato que tenemos en el espacio intermembrana va a utilizar otro canal bidireccional en donde se intercambia aspartato-glutamato. Como el flujo de glutamato va hacia la matriz mitocondrial interna, va a tomar glutamato desde el citosol para pasar por el canal, y el aumento de las cantidades de aspartato en el espacio intermembrana va a generar un gradiente para expulsar el aspartato hacia el citosol y que pueda ser utilizado por la glutamato transaminasa citosólica, la cual convierte el aspartato en oxaloacetato a través de la conversión sincrónica de alfa-cetoglutarato que habíamos transportado del espacio intermembrana hacia glutamato, y el glutamato funcionar en flujo direccional hacia la matriz mitocondrial. Si se fijan, las reacciones que se han producido son básicamente solo para compensar que no haya una sobrecarga de sustratos en un lado de la mitocondria o en el citosol. Ese intercambio equivalente de compuestos genera un flujo unidireccional de electrones desde el citosol con los equivalentes de reducción hacia la matriz mitocondrial y el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Otra característica propia de la mitocondria es que contiene un genoma mitocondrial, es decir, que tiene su propio DNA, aparte del DNA nuclear. Como podemos observar en la imagen, no es objetivo de esta charla ahorita de destacar las características del DNA mitocondrial ni las codificaciones que se producen, pero sí lo vamos a tocar más adelante cuando veamos las enfermedades mitocondriales. Entonces, a grosso modo, ¿verdad? El DNA mitocondrial es circular, tiene la característica de que contiene 37 genes y 2 de estos van a codificar ARN ribosómico, es decir, que va a servir para producir síntesis de proteína a partir de los ribosomas, y 22 para ARN de transferencia, que de igual forma los ARN de transferencia, recordemos que son aquellos que transportan los aminoácidos hacia los ribosomas para sintetizar los péptidos, y en 13 proteínas necesarias para el funcionamiento de la mitocondria. Espero que esta información les haya servido. Recordemos que la producción de energía que necesita el organismo, alrededor del 90% se produce en este organelo celular, por lo cual es muy importante. Y los órganos principales en donde podemos encontrar muchas mitocondrias y que nos va a servir para determinar en qué cuadros patológicos podemos identificar características clínicas más severas con respecto a los órganos, es decir, corazón, el cerebro, que es el que más utiliza mitocondrias, ya que produce descargas de energía que nos producen los impulsos nerviosos, y el corazón, pues por supuesto, el que nos mantiene con vida, bombeando sangre, ¿verdad?, hacia los tejidos del cuerpo. Muchas gracias por su atención. Espero volver a tener el placer de compartirles más información en la próxima clase, la cual va a ir un poquito más ligada probablemente a reacciones siempre del metabolismo, o probablemente tomemos ya la pauta para iniciar a ver enfermedades y patologías descritas. Muchas gracias.